Entonces, vamos a retomar nuestro tiempo de discipulado. Estamos regresando de las vacaciones de verano y vamos a entrar de lleno con el tema de la oración. Como les he comentado recientemente, pues estoy dando un seminario de intercesión ahí en la iglesia de Sitpach. Ya llevamos 2 sesiones, ayer di la segunda y el próximo domingo doy la tercera. Ya están en mi canal de YouTube las 2 sesiones anteriores, así que les animo a que puedan buscar un espacio allá en su semana para escuchar las 2 conferencias y pues ahí mientras cocina, mientras trabaja, mientras maneja, ahí tenga ahí la palabra de Dios predicada en nuestra iglesia para que se conecte con digamos, este ámbito que estamos abriendo con el Espíritu Santo de oración, de oración. Así que el título del tema de hoy es Enséñanos a orar. Es la petición que le hicieron los discípulos a Jesús y es el título del tema de hoy. Verso de memoria tendría que ser, ¿verdad? Lucas 11:1, que dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y la introducción dice así. En Lucas 11:1, los discípulos pidieron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Cómo es que personas que desde niños crecieron en el judaísmo no sabían orar? En realidad sí sabían, pero eran solo vanas repeticiones que no marcaban ninguna diferencia. Y ellos pudieron ver en Jesús que él sí tenía el respaldo del Padre y por eso le pidieron que les enseñe a orar como él oraba. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Otra letanía interminable de palabras sofisticadas? No. Jesús les enseñó el Padre Nuestro, la oración modelo que se hace conforme a la voluntad de Dios. Amén. Jesús era un hombre de oración. Marcos 1:35 nos enseña que aún siendo muy de mañana, siendo aún oscuro, Jesús se apartaba a un lugar desierto y ahí oraba. Jesús era un hombre de oración. Jesús enseñó mucho a sus discípulos a que ellos también sean hombres de oración. ¿Cuál fue el secreto del respaldo de Jesús? Que él era un hombre de oración. Jesús nunca se habría levantado un día y empezar a desarrollar sus actividades sin primero haber orado. Y si Jesús, que era un hombre santo, que era un hombre sin pecado, necesitó ese espacio antes del día, antes que amaneciera, ¿cuánto más usted y yo necesitamos orar? Por lo tanto, la oración va a ser el secreto del respaldo de Dios sobre una vida. Si nosotros oramos, Dios interviene en nuestra vida. Si nosotros no oramos, las cosas van a seguir su curso natural, el cual siempre tiende a empeorar. Si la salud con el paso del tiempo tiende a empeorar, una deuda con el paso del tiempo tiende a empeorar. Una casa, un vehículo, cualquier objeto con el paso del tiempo tiende a empeorar. Una relación quebrantada con el paso del tiempo se empeora. Y las cosas van a seguir su curso natural en nuestra vida mientras no oremos. Y si no oramos, nuestros resultados van a ser humanos, meramente humanos. Y los humanos estamos muy limitados en capacidades, en economía, pero si oramos, entonces estamos solicitando la intervención divina en nuestra esfera de existencia. Necesitamos orar. Si usted no ora, sus frutos, sus resultados van a ser solamente humanos. Por mucho que se esfuerce,
por mucho que trabaje y por mucho que haga bien las cosas, sus resultados van a ser humanos. Pero si oramos, aunque no seamos muy capaces en muchas áreas, vamos a ver la intervención divina, el respaldo de Dios, la mano de Dios y los frutos del Espíritu Santo, los cuales nosotros sabremos que de ninguna manera pudieron haber sido producidos por nosotros, sino que fueron obra de Dios por su gracia. Por lo tanto, necesitamos orar. ¿Usted necesita la intervención de Dios en su vida o usted puede solo? ¿Acaso no hay áreas en su vida, en su familia, en su salud, en su economía, con sus familiares, gente que no conoce al Señor, gente que está atada a las drogas, a la enfermedad, al homosexualismo, a muchas cosas? ¿Acaso usted no necesita la intervención de Dios en su vida? Pues cuando usted no ora, lo que usted está diciendo implícitamente, aunque no lo diga verbalmente, usted está diciendo, yo puedo solo. Es lo que está diciendo. Necesitamos orar, pero necesitamos orar bien. Los discípulos oraban, sí, pero los discípulos no oraban bien. Ellos rezaban. Ellos sabían un montón de palabras sofisticadas, oraciones que hacían. Pero ellos se dieron cuenta de que sus oraciones no eran contestadas, eran solamente palabras lanzadas al aire. Entonces, ellos eran judíos y habían vivido toda su vida orando. Los judíos tenían una oración para cada cosa, una ceremonia y un ritual para cada cosa. Entonces, ellos sabían orar. ¿Por qué le dicen a Jesús, enséñanos a orar? Porque ellos sabían que ellos solo decían palabras y Jesús tenía el respaldo de Dios. Y esta petición que le hicieron los discípulos a Jesús, también nosotros la tenemos que hacer, porque muchas veces no sabemos orar. Oramos mal, decimos un montón de cosas, pero no oramos. No estamos yendo al objetivo. Y entonces nos desanimamos porque no vemos resultados. Así que tenemos que orar, sí, pero tenemos que orar bien. ¿Y qué es orar bien? Orar conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, para tener oraciones eficaces, necesitamos también conocer, comprobar la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Seamos gente de oración, oración individual y oraciones corporativas. Ambas son necesarias. Oración individual en la intimidad de su casa. Entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero también oraciones corporativas como iglesia. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Vamos a orar. Amén. En el punto número 1, pues ya lo contestamos prácticamente. Según la introducción contesta, inciso A, ¿qué le pidieron los discípulos a Jesús en Lucas 11:1? Enséñanos a orar, y es lo mismo que nosotros le estamos diciendo hoy al Señor, porque a veces no sabemos orar. ¿Y qué significa saber orar? Significa orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué les enseñó Jesús a partir del verso 2? Bueno, usted sabe, a partir del verso 2, ¿qué les enseñó Jesús? ¿Ah? Alguien escriba en comentarios. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es la respuesta del inciso B? David Núñez contesta, el Padre nuestro. Amén. Gloria a Dios. El Padre, la oración del Padre nuestro no es un rezo o fórmula mágica. Es un modelo de oración que contiene varias secciones con las cuales podemos estructurar nuestro tiempo a solas con Dios. Pero lo más importante es que es una oración que se hace conforme a la voluntad de Dios. Y aquí yo quiero exhortarle a que le eche un vistazo a nuestro nuevo libro de hierbitas, que ya lo puse a disposición de todos los líderes, lo puede tener incluso en formato PDF. Bueno, ahí en este libro, en el capítulo 5, hablamos de la estructura que tiene el Padre Nuestro, ¿ok? Así que les animo a que cuando tengan un tiempito le echen un ojo, aquí está, en el capítulo 5, le echen un ojo a el libro de hierbitas. Ok, volvemos entonces al tema. Punto número 2. ¿Qué cree que pase si no oramos conforme a la voluntad de Dios? Gaby Núñez contesta, no veremos la manifestación del reino de Dios. Bravo, 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 bravo. Esa es la respuesta exacta. No veremos la manifestación. Lo mismo dice Víctor Nuri. Gracias a todos los que contestaron el Padre Nuestro, que son un montón. Gracias. Ok. Y Germán Acosta también comenta, no vamos a tener respuesta correcta. Claro, porque Dios, Él va a respaldar qué cosa? Su voluntad. Ay, qué egoísta este Dios, porque solo su voluntad quiere respaldar. Hermano, 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 su voluntad, quiero decirle, es buena, agradable y perfecta. Su voluntad es lo mejor para usted. Es lo mejor para usted. Entonces, Dios nunca va a obrar en contra de su voluntad. Por muy vehementes y apasionadas que sean nuestras oraciones, si no oramos conforme a la voluntad de Dios, no veremos la manifestación de su reino. El reino de Dios, escuche, es la expresión plena de su voluntad sin restricción. Por lo tanto, tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios y orar conforme a esa voluntad para poder ver su reino. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué pedimos en el Padre nuestro? Venga tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la voluntad de Dios manifestada sin restricción. ¿Qué es el reino de Dios? Es el lugar donde se manifiesta la voluntad de Dios sin restricción. Inciso A, el cielo. ¿Acaso hay enfermedades en el cielo? ¿Acaso hay pobreza, miseria, fracaso, depresión, angustia, pecado, tranzas, todo lo que vemos en los partidos políticos? ¿Acaso todo eso hay en el cielo? No, porque en el cielo se cumple la voluntad de Dios sin ninguna restricción. Y entonces tanto los ángeles como los santos que ya están allá, ellos disfrutan la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Inciso A. Inciso B. El reino de Dios también es el paraíso, la extensión del reino de Dios, del cielo, que Dios puso en la tierra antes del pecado. ¿Había muerte y destrucción antes del pecado? No. ¿Había enfermedades antes del pecado? No. ¿Había tragedias y decadencia antes del pecado? No. ¿Qué había antes del pecado? La plenitud de su voluntad, la plenitud de su gracia, la perfección había antes del pecado. Ese es el reino también. Inciso B. E inciso C, Cristo. Cristo es la persona sobre la cual se manifestó y fluyó la voluntad de Dios
sin restricción. Jesús obedeció al 100%. Y Jesús vivió al 100% en el reino. Estaba en la tierra, pero estaba en el reino. Y cuando Jesús tocaba a una persona, el reino llegaba a esa persona. Y la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, que se cumple en el cielo, inmediatamente tocaba a esa persona y quedaba sana, libre, restaurada, listo. La voluntad de Dios. Eso es el reino de Dios. Y podríamos agregar el inciso de usted y yo. Es la voluntad de Dios que usted y yo entremos al reino, vivamos en el reino, manifestemos el reino en la tierra, disfrutemos del reino y vivamos regidos por las legislaciones del reino, no las de acá, las de Morena, las del PRI, las del PAN, no, las del reino, no la economía de acá, la del reino, no la salud de acá, la del reino. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero, ¿por qué aquí no se cumple la voluntad de Dios sin restricción? ¿Por qué aquí pasan muchas cosas que no son la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque aquí hay otra voluntad. En el cielo no hay otra voluntad. Los ángeles han rendido su voluntad a la voluntad de Dios. En el paraíso no había otra voluntad. Tanto Adán y Eva habían rendido su voluntad a la voluntad de Dios, y cuando ellos estuvieron en disonancia con esa voluntad es cuando salieron. En Cristo no había otra voluntad. Entonces el reino se manifestó porque la voluntad de Cristo se alineó a la voluntad del Padre y el reino se manifestó. Pero acá en la tierra hay un conflicto, hay un obstáculo a la voluntad de Dios. ¿Y qué es eso? Su voluntad, la suya, la de usted. ¿Cuánto tardan los ángeles en cumplir un mandamiento de Dios? Y ahí no se dan mandamientos verbales. La voluntad de Dios fluye en la atmósfera celestial del Espíritu Santo. Y los ángeles intuitivamente obedecen al Padre. ¿Y usted cuánto tiempo ha tardado en diezmar? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Cómo se cumple la voluntad de Dios en el cielo? Instantáneamente, espontáneamente, naturalmente. ¿Cómo se cumple la voluntad de Dios en la tierra? ¿Cuántos años lleva en la iglesia, hermano? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta el problema? No está en Dios, no está en el reino. Está que hay un conflicto de voluntades y entonces el reino no se manifiesta. Es el problema. Es el problema. Dado que estamos llenos de tradiciones y conceptos equivocados, ¿qué nos ha dado Dios para orar eficazmente mientras alcanzamos el entendimiento de su voluntad? Romanos 8, 26 y 27, mire lo que dice. Y de igual manera el Espíritu, ojo acá, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí está. Entonces, ¿de qué está hablando acá el apóstol Pablo? Está hablando de el orar en lenguas. Cuando nosotros oramos con nuestro entendimiento, si no tenemos la renovación de la mente, oramos mal, rezamos, decimos un montón de palabras, pero no decimos nada. Entonces, ¿qué nos ha dado Dios? Una herramienta. Mientras nuestra mente se renueva, mientras alcanzamos la madurez del entendimiento de la voluntad de Dios, Dios nos ha dado una herramienta formidable, el orar en lenguas. ¿Qué es el orar en lenguas? El Espíritu Santo dentro de mí y mi espíritu unidos oran en lenguas. No entra mi intelecto, no entra mi cultura, no entra mi adoctrinamiento, no entran mis conceptos, no entra mi mentalidad. Nada de eso entra. Es mi espíritu.
Mi espíritu ora, dice la palabra, con gemidos indecibles. ¿Qué sabemos como humanos? ¿Qué hemos de pedir? No lo sabemos. Como humanos no lo sabemos, no entendemos la voluntad de Dios. Porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿A qué se refiere con esa debilidad? Que nuestra mentalidad no ha alcanzado la altura del entendimiento de la voluntad de Dios. Y entonces el apóstol Pablo casi nos dice, no ores en español, ora en lenguas. Si tienes el bautizo del Espíritu, ora en lenguas, porque cuando oras en español no estás orando, estás rezando. Entonces, ora en el Espíritu, porque cuando oras en el Espíritu, oras conforme a la voluntad de Dios. Entonces, es una herramienta que debemos usar. Y si alguien no tiene el bautismo en el Espíritu, pídalo al Señor en oración, insistentemente, sin quitar el dedo del renglón, y el Señor se lo va a dar. Inciso B, ¿qué otra herramienta tenemos? Salmo 119, 133. ¿Qué es lo que dice? Salmo 119, 133. ¿Qué es lo que dice? Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué podemos usar para orar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ore la palabra de Dios. Muy bien, Rosalinda, que contesta los dos incisos, el orar en el Espíritu Santo, que es orar en lenguas, e inciso B, la palabra de Dios. Muchas gracias, Rosy, bendiciones. Tenemos que orar la palabra de Dios. Salmo 51, la oración del arrepentimiento. Salmo 121, la oración de la provisión. Y así nos vamos. Salmo 91, Salmo 63, Salmo 64, Salmo 103. Los salmos son oraciones en primera persona. Usted abre la Biblia y usted lee y ora. Lee, o sea, la Biblia le guía. En el orar en lenguas, el Espíritu le guía, que es el equivalente, el orar en la palabra, orar la palabra, oremos la palabra, oremos un salmo, escojamos un salmo y oremos sobre ese salmo y hagamos las palabras del salmo nuestras. Y esa es la razón por la que Jesús nos está enseñando a orar, porque no sabemos orar. Y tanto el Espíritu Santo con el orar en lenguas nos ayuda en nuestra debilidad, como la palabra de Dios en el texto en español nos ayuda en nuestra debilidad. Pero la voluntad de Dios no es solamente que usemos esas dos herramientas, que siempre las vamos a usar y yo siempre las utilizo, pero la voluntad de Dios es que nosotros alcancemos el entendimiento de orar siempre conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, empezamos a orar bien. Empezamos a orar bien. Avi Pech comenta, debemos cuidar nuestra salud comiendo comidas sanas para no enfermarnos. Agua en lugar de Coca-Cola. Sí, no sé si es una indirecta, pero sí, Avi, tienes toda la razón. Sí, porque no solo orar, ¿verdad? También hay que cuidarnos. Buen punto, buen punto. Alicia Martínez, buenas noches. Rosalinda, bueno, muy bien. Continuamos entonces, continuamos con el tema. Puede ser que hagamos oraciones equivocadas como los discípulos porque no tenemos muy claro cuál sea la voluntad de Dios en ciertos casos. Pero cuando oramos en el Espíritu, oramos conforme a la voluntad de Dios. Cuando oramos la palabra, oramos conforme a la voluntad de Dios. Y de esta manera oramos eficazmente. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús cuando nos enseña a orar el Padre Nuestro? Jesús nos está diciendo, a ver, ya, tanto rollo, basta de tanto rollo. ¿Ok? Seamos objetivos. No invente, pues vamos a ver qué oramos y si. No, 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 no. No invente la rueda, ya está inventada. ¿Ok? Úsela. ¿Ok? Úsela. No, no, no invente su propia versión del reino. ¿Ok? Ya está hecho todo.
Haga como Moisés. Moisés copió el tabernáculo, ya está hecho. Haz el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Listo, ya está. No te rompas la cabeza, Moisés. No invente su propia versión. Ya está. Ahí está. La oración del Señor, el Padre Nuestro, tiene varias secciones. Siga las secciones, hágalo conforme a Jesús enseñó. Por eso los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Y Jesús aquí nos está diciendo, así se ora. ¿Va a inventar su propia forma usted? Cuando ya Dios dijo cómo, cuando ya Jesús dijo cómo, sea sabio, hagámoslo y seamos bendecidos. Punto número 4, quiero que contesten ahí en los comentarios. ¿Qué significa para usted la expresión Padre Nuestro? José Acosta dice que ya somos hijos. Víctor Nuri, que es nuestro Padre. Rosalinda, que Él es mi Padre y yo soy su hija. Amén. Gaby Núñez, que es nuestro Padre en toda su extensión. Somos reconocidos hijos teniendo identidad. Me gusta esa palabra, identidad. Podemos poner la respuesta cercanía e identidad. Cercanía e identidad. No es un Dios lejano, no es un Dios que hay que convencerlo con caminando de rodillas y flagelándonos la espalda, y hay que convencerlo con sufrimiento y toneladas de lágrimas. No, no. Es nuestro Padre. Él quiere bendecirnos. Él está más listo que nosotros para bendecirnos. Como se compadece el Padre de su Hijo, así como se compadece Jehová de los que le temen. Él quiere, no tiene que convencerlo. No tiene que rogarle de rodillas caminando a la basílica para ver si Dios se digna. No, es su Padre. Es su Padre. Es su papá. Yo le doy lo mejor que puedo a mis hijos, según mi capacidad, lo mejor que puedo, mi amor, mi ternura, mis consejos, lo que yo puedo darle, educación, sustento, ropa, comida. Vamos después de la iglesia a comer a un restaurante rico. Lo mejor que yo pueda, se los voy a dar. Y yo soy pecador y soy limitado. Si vosotros, siendo malos, saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre, que es bueno, que es santo, que es bendecidor, que es generoso, no dará a buenas cosas o el Espíritu Santo a los que le piden, a sus hijos? La respuesta es sí. Eso es lo que significa Padre Nuestro. La expresión denota cercanía e identidad. No oramos a una deidad lejana y desconocida. Oramos en calidad de hijos a nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, que está por encima de nuestra esfera de existencia, que al mismo tiempo desea lo mejor para nosotros. Amén. No tenemos que convencer a Dios, no tenemos que tratar de darle pena a Dios. Ay, quiero darle pena a Dios. Voy a orar en el patio y me voy a tirar ahí en la tierra y que la lluvia caiga y que los gusanos me... No, 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 no. Es su Padre, es su Padre, es su Padre. Él le ama. Él quiere darle todo, todo. Le quiere dar. Pero requiere, dadas las circunstancias de las leyes que él mismo estableció en el ámbito de la justicia, requiere que usted ore. Pero si usted ora con oraciones larguísimas y sofisticadas, lo va a hacer una vez, ya la segunda vez, ay, qué flojera. Pero si usted es práctico y ora así directo, va a ver que es sencillo. Va a ver que es sencillo. Punto número 5 y último, ¿qué significa para usted la expresión venga tu reino? ¿Qué significa venga tu reino? Esta petición simplemente lo abarca todo, en todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando le pedimos a Dios, venga tu reino,
Le estamos pidiendo que se haga su voluntad en cierta situación en la tierra, como se hace en el cielo. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Instantáneamente y sin ninguna restricción. Esto es lo que Jesús nos está enseñando a orar. Esto es lo que debemos pedir diariamente como la viuda, sin quitar el dedo del renglón, con el pleno entendimiento de su voluntad y su reino. Si oramos así, oraremos eficazmente y entonces veremos la gloria de Dios. ¿Qué significa venga tu reino? Rosalinda nos comenta que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Amén. Listo, lo dijiste. Amén. Y será que Dios diga, ay, no, 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 te voy a quitar esa enfermedad. No, porque yo te la puse para que aprendas a ser humilde y para que me busques y para que... ¿Acaso en el cielo Dios haría algo así? No. Conocemos la plenitud de la voluntad de Dios porque ya podemos saber lo que es el cielo, el paraíso, la vida de Cristo. Y así quiere que sea en nosotros. Entonces, a nosotros orar, venga tu reino, estamos diciendo, así como pasan las cosas en el cielo, como son las realidades en el cielo, así sea en esta situación en mi vida. Eso significa, venga tu reino. Gaby Núñez, que se haga su voluntad en todo lo que nos rodea, pues es buena, agradable y perfecta. Amén. José Germán Acosta comenta, le estamos pidiendo que se haga su voluntad en la tierra, en cierta situación en la tierra, como se hace en el cielo, ¿sí? En la vida de uno de tus hijos, en la vida, en la salud de tus padres, en un problema en el trabajo, en una situación matrimonial, en una situación económica, en una situación ministerial. Estamos pidiendo a Dios en esta situación que se haga la voluntad de Dios en en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿por qué? Mucha gente dice así, ay, que se haga la voluntad de Dios, así como diciendo, ay, quién sabe qué va a pasar, que se haga la voluntad de Dios. Padre, si tu voluntad es que te lleves a mi hijo, pues que haga tu voluntad. No, cuando usted conoce la voluntad de Dios, usted con toda autoridad y con todo gozo le va a decir, si usted tiene a una persona enferma en el hospital, usted le va a decir a Dios, haz tu voluntad, por favor, en mi familiar. Ay, no, mejor no ores así, porque qué tal si su voluntad es que se lo lleve. No, hermano, no, por favor. La muerte es un enemigo de Dios. La muerte es un enemigo de Dios. No estaba en el plan de Dios la muerte originalmente. Ahora tenemos que pasar, porque tenemos que pasar, pero aún ni siquiera la muerte de vejez estuvo en el plan original de Dios, ni siquiera la vejez. Entonces, podemos orar confiadamente y decirle, Padre, haz tu voluntad en la vida de mi ser querido. Yo le hago una pregunta. Yo le hago una pregunta. Si Jesús estuviera acá, ¿qué pasaría? Si Jesús orara por nuestro amado Donovan, ¿qué pasaría? Jesús. Si Jesús orara por Donovan, ¿qué pasaría? Sanaría. ¿Mm? Claro, la fe de Jesús es perfecta. Nuestra fe es imperfecta. ¿Qué suple la distancia entre mi fe imperfecta y la fe de Jesús? La oración persistente. Eso es lo que suple. Eso lo suple. ¿Ok? Y entonces veríamos cuál es la voluntad de Dios. No, pastor, Dios me está castigando, es mi cruz, lo que me está pasando es mi cruz. No, no es así. Claro, vamos a cosechar los errores del pasado, por supuesto que los vamos a cosechar. Pero si nos alineamos a la voluntad de Dios, Él nos restaura, nos levanta. Y así entonces podemos orar confiados que la voluntad de Dios siempre va a ser vida y vida en abundancia. Y no estoy siendo positivista, porque ayer expliqué lo que es el error del positivismo. Ay, sí, Dios lo va a hacer y no, 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 no. El positivismo no entra acá. La fe es lo que entra acá.
Hay que orar. ¿Qué quiere Dios? ¿Que se levante tu ser querido que está en el hospital? Sí, esa es su voluntad. Vamos a orar conforme a la voluntad de Dios, pero hay que orar. Si solo somos positivistas, no, 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 ya soñé que se va a levantar y decretamos y decimos, va a pasar lo que muchas veces ha pasado, que luego fallece y la familia cómo queda. Ah, me dijeron que iba a sanar, la hermana dijo que soñó, que estaba corriendo por la playa, mi hijo, y que soñó, y que dijo el pastor, y el profeta que vino me dijo, no temas, mujer, que tu hijo se levantará. Nada de positivismo, no sea positivista, hay que orar. ¿Sabemos cuál es la voluntad de Dios? Sí, pero hay que orar. De otra manera, no vamos a ver la manifestación de su reino. Las cosas van a seguir su curso natural, las cuales tienden a empeorar. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, cualquier situación que ustedes estén atravesando, pónganla en oración. Oren todos los días, no quiten el dedo del renglón, oren, oren. Puede pasar un milagro, gloria a Dios, o puede haber una progresión. Hay que orar y hay que seguir orando. Amén. Amén. Muy bien, buenas respuestas, gracias a todos. Pero dice que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad. Amén. ¿Ya ves? Sí. Entonces se requiere fe en Cristo como Señor y Mesías. Y constancia, la falta de oración demuestra nuestra incredulidad. Si ese pasaje que habla de que Jesús no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos, no quiere decir que Jesús no pudo, él, digamos, que oraban y no sanaban, sino que la gente no fue a él, ¿verdad? Como había incredulidad, la gente no le buscó y pocos fueron sanados, pero el que le buscó fue sanado, claro. Por eso ahí ya aquí voy a darle duro a los amantes de Chosen, porque ahí yo estoy muy en desacuerdo. Hay muchas cosas buenas en la serie, pero esa parte donde Jesús deja enfermo a Santiago el menor y toda la demás serie, pobrecito, está con su bastón el hermano, ¿no? No, no, rechazado. Y cuando no sana Jesús a Ramá, la novia de Tomás, ¿verdad? Rechazado. No, no es así, no fue así. Ahí entraron doctrinas calvinistas y agustinianas y filosofías, se metieron por allá. No es así. No, no fue así. Jesús nunca hizo, porque Jesús es la persona sobre la cual se manifestó sin restricción y en plenitud la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Nunca va a ver a Jesús dejar a alguien enfermo. Nunca. Entonces, vea la serie, está buena, el contexto histórico es muy bueno, hay cosas buenas, sí, pero esas dos cosas rechazadas. No, no y no. Eso solo es una serie, ya ok, ya estoy deseando ya aquí. Bueno, terminemos con el recuadro de la derecha. El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo podemos describir? El reino de Dios es el lugar donde se cumple la voluntad de Dios sin restricción. Inciso A, el cielo, donde Él habita, ¿será que haya enfermedad allá? ¿Muerte, dolor, desdicha, miseria, corrupción y pecado? Claro que no. Inciso B, el reino de Dios es el paraíso, la extensión de su reino que hubo en la tierra. ¿Será que hubo muerte y maldición antes del pecado? Claro que no. Inciso C, el reino de Dios es Cristo, la persona que ha manifestado en la tierra la voluntad de Dios sin restricción. ¿Vivió Jesús en derrota, enfermo y decadente? No. Y todo aquel por quien Jesús oró era alcanzado por ese reino y restaurado por completo. Y podríamos agregar un inciso de usted. Dios quiere que usted también pueda experimentar su reino en la tierra, su voluntad sin restricción. ¿Cómo lo logrará? Ore la oración modelo que Jesús nos enseñó. Ore de manera persistente y de cierto verá la gloria de Dios.
Y es lo que dice el versículo de Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Quiero que terminemos pidiéndole a nuestro Padre, a nuestro amado Salvador. Quiero que hagamos esta misma oración, esta misma petición. Y con toda humildad, digámosle a Jesús: enséñanos a orar. Porque no somos constantes, nos da flojera. Oramos un ratito, oramos un día, 2 días no, otro día, un ratito, 5 días no, y así nos vamos. No, vamos a decirle: enséñanos a orar. ¿Quiere hacer esa oración conmigo? Ponga las 2 manos en su corazón, cierre sus ojos. Padre, esta noche nos acercamos a ti, como aquellos discípulos se acercaron a tu Hijo Jesucristo a pedirle que les enseñe a orar. Cristo Jesús, nuestro Salvador, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Que esta oración modelo del Padre Nuestro se vuelva un estándar en nuestra vida, una forma eficaz de orar, de interceder, de manera que como tú en la tierra, Jesús, viste el respaldo del Padre, así nosotros hoy también tengamos el respaldo del Padre. Bendigo a mis hermanos que hoy se conectaron, bendigo sus vidas en lo particular, sus familias, su matrimonio, su salud, su economía, sus ministerios, Padre. Yo sé que tienen luchas, tienen debilidades, tienen flaquezas, Padre. Dales de tu gracia, súplelos, Padre. Fortalécelos y bendícelos. Tómales de la mano y guíales paso a paso en aquello que tú has reservado para ellos desde antes de la fundación del mundo. Venga tu reino sobre ellos, Padre. Hágase tu voluntad en sus vidas. Y oro también por sus discípulos, para que todos recibamos esta gracia, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Buen regreso de vacaciones, hermanos. Buen regreso de vacaciones. Vamos a darle duro, vamos a caminar con el Señor y vamos a guiar los rebaños de nuestro Padre a buen puerto. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga. Gracias por haber pasado esta hora de estudio bíblico conmigo. Les mando un abrazo. Los de Seed Patch les espero mañana a las 8. Los demás que quieran acompañarnos son bienvenidos. Va a haber cafecito. Así que bueno, les esperamos. ¿Ok? Bendiciones y buenas noches.